Bueno, lo cierto es que Sergio Massa está en los Estados Unidos, se preveía... ¿Como ministro o como candidato? Como ambas cosas, Como ambas. obviamente. No lo Ya diferen- un rol que él ha decidido compartir, ¿no? Sí, no se puede separar. No se puede separar. Es una semana clave para que se destraben los fondos del Fondo Monetario Internacional y cuando llegue empiece a dar alguna buena noticia porque es lo que están esperando todos y todas en relación a lo que fue una devaluación del 20% que ha provocado enormes daños en las capas sociales más medias y más vulnerables y saber si a partir de estas reuniones en los Estados Unidos esas buenas noticias van a llegar. Hasta ahora poquito y nada. No, muy poquito. ¿Eh? A ver, renovación de precios cuidados, que es más de lo mismo, pero con el aumento ya establecido. Pero además con un piso del 5%, la gente dice ya un 5% a mí me asfixia, Sí, y con la devaluación a cuesta. y con la devaluación a costa, es decir, alimentos que subieron un 20% y ahora te dicen un 5% todos los meses. Bueno, pero ya la destrucción está. Lo mismo pasa con el tema de las naftas, ¿no? Sí. Bueno, no alcanza. Evidentemente, hasta ahora el gobierno no ha tenido respuestas contundentes ante un problema gravísimo. Sí, y un programa que si bien está renovado, que te marcan 340 empresas que han suscrito, un programa que no genera expectativas. No, absolutamente. No ha logrado ser un factor de control de la inflación. Pero, ¿qué fue a hacer Sergio Massa a los Estados Unidos? Bueno, lo vamos a ver en detalle. El ministro de Economía y candidato presidencial inicia hoy su agenda de reuniones en Washington con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué lo marcamos? Sí. Porque no solamente se va a reunir con el titular del FMI, sino que va a buscar respaldo político. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo significan un respaldo político porque tienen más que ver con programas de financiamiento sociales, de obras y demás. Y además, obviamente, reunirse con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos es encontrar el aval de Norteamérica, en virtud de lo que ha significado la última elección y el auge de Milei, para que Estados Unidos no sea presidente en esta elección. Recordemos que Biden había dicho nosotros acá en esta elección no tenemos nada que ver y demás. Lo que busca Massa es algún guiño, un guiño político, ¿no? Al mediodía se va a reunir con la directora gerente de operaciones del Banco Mundial, Ana Gerde, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Con ambos va a intentar encontrar ese aval político del que señalamos y quizás algunos dólares. Por la tarde, el ministro va a mantener un encuentro con el subsecretario para Asuntos Internacionales, Jain Bock, y con el secretario asistente para Mercados Internacionales, Michael Kaplan, ambos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Acá estamos hablando ya de funcionarios de Biden, de gente que responde al poder político de los Estados Unidos. Habrá que ver cuál es el resultado de estos encuentros y si allí Massa puede hallar una respuesta positiva. Y el miércoles, la reunión que todo el mundo está esperando, el encuentro con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, donde se supone que va a cerrar la negociación con la posibilidad incluso de que se puedan ampliar desembolsos comprometidos por el organismo multilateral. Lo que no se sabe acá es si es que van a adelantar los plazos del desembolso de los más de 10.000 millones de dólares que prometió el fondo, o podrían ser más. Claro, más plata, digamos. Más plata, efectivamente. Habrá que ver cuál es el resultado de esta reunión. Por ahora el fondo dice que sí, pero nada. Sí. Desde el entorno de Massa anticiparon que la Argentina buscará negociar una extensión de los desembolsos, es decir... Más plata. Más plata, ¿no? El ministro había anticipado días atrás que el objetivo era lograr desembolsos por algo más de 10.000 millones de dólares, que es lo que hasta ahora comprometió el FMI. El fondo además confirmó oficialmente que una vez concluida la revisión, la Argentina va a tener acceso a 7.500 millones de dólares. Es lo que decíamos, ¿no? Quieren ver los números. Bueno, Massa ya tiene para presentar una devaluación del 20%, que era parte de lo que requería el fondo, para que lleguen 7.500 millones de dólares. El nuevo acuerdo además incorpora el impacto de la sequía y una relajación de las metas de reserva, ya que los requerimientos pasaron de 8.000 millones de dólares, que es lo que pedía el fondo, a 1.000 millones de dólares para todo el 2023. Acá estamos hablando de reservas que se pueden usar. Claro. No la que está en papelito, sino la que vos podés utilizar ante un eventual pago. El Fondo Monetario dice, tienen que tener 8.000 millones. El gobierno acordó, bueno déjame que tenga 1.000. Por el tema de la sequía. Por el tema de la sequía, que son las de libre disponibilidad, las que vos podés utilizar en cualquier momento. También el entendimiento prevé un desembolso de 7.500 millones de dólares en agosto
y otro en noviembre para completar. En principio serían en noviembre 2.500 millones de dólares más, ¿no? Uno de los planteos del fondo en las negociaciones era achicar la brecha cambiaria. Por eso pedían la devaluación, Sí. pero la devaluación te la termina comiendo la inflación. Si vos no corregís la inflación, lo único que estás haciendo es perjudicar a los sectores populares, a los trabajadores, con una devaluación brutal, porque el impacto es muy fuerte, y no terminas de corregir la brecha cambiaria. ¿Por qué? Porque tenés una devaluación inmediata. Digamos, a la devaluación le acompaña una inflación. Es decir que... Sí, la brecha se te corrió, porque vos decís, bueno, claro, a ver, el dólar se te fue el dólar blue a 700. Claro, dejo el oficial a 3.65, estable hasta las elecciones de octubre, pero mientras tanto el dólar blue tocó 800, después bajó, pero se te sigue corriendo. Sí, efectivamente, los dólares financieros también están por encima de los 500 y pico, por lo cual la devaluación, claro, efectivamente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Devaluar de nuevo? Bueno, el enorme costo social es el que ustedes ya están advirtiendo. Veremos cuando regrese Sergio Massa de los Estados Unidos qué es lo que queda, qué es lo que puede mostrar y sobre todo qué medidas es posible anunciar con estos fondos para mejorar la vida de la gente. A ver, había mucha expectativa, Pablo, en conocer algún tipo de medidas por parte de Economía durante esta semana, lo que podía ser suma fija y alguna otra medida. Pero hasta que no llegue Massa parece ser que eso no se va a anunciar. Hasta que no llegue Massa no va a pasar nada. Porque las buenas noticias, a ver, entre comillas, las buenas noticias que tiene que dar la Economía las va a dar Massa, digamos. Y uno entiende, porque además de ser el ministro es el candidato. Sí, claro. Si no las da Massa, imaginemos, a ver, a la devaluación le sumamos la conferencia, pero yo recuerdo la cara del ex titular de aduana, ahora a cargo de las gestiones con los empresarios. ¿Vieron? Un técnico, una cara adusta, enojada, cansada, agobiada. No genera mucha ilusión. No, para nada. Esa circunstancia. Bueno, uno supone que también desde lo comunicacional el gobierno trabajará en algo. La pregunta es, ¿se relanza la campaña ahí, cuando venga a Estados Unidos? Digo, va a haber uno imagina, va a claro. haber un relanzamiento de campaña en ese momento. Massa va a llegar el jueves, probablemente a la Argentina. Bueno, habrá que ver si el viernes comienzan a darse esas buenas noticias y comienza también a revertirse un escenario que si era malo el domingo de las elecciones, el lunes de la devaluación era catastrófico. Habrá que ver cómo modifica esa realidad Massa y la única posible es que alguna vez lleguen esas buenas noticias. Exactamente. Gracias, Pablo. A ustedes.